Retomemos, hablábamos del Alzheimer, la enfermedad que es la principal causa de demencia en las personas mayores y que lo que hace es que provoca la destrucción de buena parte de las células del cerebro, de las neuronas durante varios años. Se dice que hay 24 millones de personas con Alzheimer en el mundo y que la cifra se podría incrementar hasta los 81 millones en 2040 en países como China. Hay países que son por supuesto muy poblados, como la India también, que dentro de poco va a pasar a China como el país más poblado del mundo. Andrea Silva ha hecho una entrevista con una persona que es experta en estos asuntos del Alzheimer y que está en Argentina y que tiene unos avances muy importantes de una enfermedad que es terrible, pocas cosas peores que ir perdiendo la huella de la memoria. Hace unos días, Patricia, se realizó en Bogotá el tercer encuentro nacional de semilleros de investigación organizado por la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Pero lo más interesante de los proyectos presentados fue uno en relación con el Alzheimer. Mucho hemos oído sobre esta enfermedad, de hecho acá en el fin de semana la hemos tratado varias veces, pero ¿en qué va esta investigación que es una de las más recientes de esta enfermedad? Para hablar del tema nos acompaña el doctor Gustavo Sedlever. Él es argentino, es médico de la Universidad de Buenos Aires y es especialista en patología. Hasta ahora entonces está con nosotros el doctor Sedlever. Doctor, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, entiendo además que usted es el investigador principal de ADNI, que es el estudio, en sus siglas en inglés, el estudio de investigación sobre la enfermedad de Alzheimer más importante del mundo, ¿verdad? Exactamente, así es como se lo dice. Bueno, ¿en qué va hoy el estudio relacionado con la enfermedad de Alzheimer? ¿Es posible que haya una cura finalmente o no? Mire, no lo sabemos y es una pregunta en este momento difícil de contestar, pero tenemos algunas aproximaciones que son interesantes, generadas por los investigadores y por la ciencia que está generando información sobre esta enfermedad. En primer lugar, me gustaría decirle que con el incremento de la expectativa de vida en el mundo occidental, pero en todo el planeta, incluso en nuestros países en vías de desarrollo, la gente vive más y vive a los 90. El grupo de gente que vive más que de los 90 años, incluso de los 100, es el que más está aumentando. Hoy la gente vive mucho más tiempo que hace 100 años, por ejemplo. Y estas enfermedades, Alzheimer y otras parecidas, aparecen en estos grupos. Digamos, la edad es el factor de riesgo más importante. Entonces nos estamos encontrando con un fenómeno, es que parte de esta población que vive más tiempo experimenta la enfermedad de Alzheimer. Y esto es un problema para la sociedad, para las personas en primer lugar, y también para los servicios sanitarios, porque la carga de atención de estas personas es muy grande. Esto es en primer lugar. Entonces lo que se está tratando de hacer es ver, con todos los estudios que hoy brinda la medicina contemporánea, estudios de imágenes, estudios test neuropsicológicos, estudios de biología molecular, ver qué factores o combinación de factores pueden predecir que una persona que tiene algunos trastornos de memoria evoluciona hacia la enfermedad de Alzheimer o no. Esa es la pregunta más importante que hoy existe en el campo de la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo podemos diferenciar aquellos que tienen trastornos benignos de la memoria de aquellos que van a evolucionar hacia la enfermedad de Alzheimer? Doctor Sedlever, mucho también se ha dicho del componente genético o hereditario de la enfermedad del Alzheimer. Estos estudios, estos últimos estudios, llevan también a apuntar el Alzheimer como una enfermedad que se puede transmitir a través de los genes. Sí, hay algún grupo, pero minoritario, de la enfermedad de Alzheimer, menos del 5%, que son hereditarios. Pero la mayor parte, esto es el 95%, es lo que nosotros llamamos esporádico. O sea, aparece sin antecedentes familiares de relevancia. Entonces, estos dos grupos, el familiar y el esporádico, no son exactamente iguales y probablemente las diferencias que tengan nosotros podamos encontrar claves importantes acerca de esta enfermedad. Digamos, hoy hay mucha investigación, se me preguntaba por la cura, y probablemente una de las cosas que hemos aprendido es que el control de los que se llaman los factores de riesgo vasculares, esto es la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, la hipertensión, el colesterol, la diabetes, que uno tiene que cuidarlos pasados cierta edad por el riesgo vascular, también son factores de riesgo para la enfermedad. O sea que si bien hoy no tenemos un medicamento que sea una cura, una recomendación que nos sirve en una gran escala
es cuidar este tipo de factores de riesgo vascular. Doctor, yo viví muy de cerca, desde el punto de vista periodístico, unos estudios que se estaban haciendo en la Universidad de Antioquia, con un grupo de personas, con un grupo de familia, en las cuales les investigaban y les hacían exámenes, porque tenían todos, digamos, Alzheimer. Pero cuando usted habla solamente del 5%, ¿el 5% es mucho o es poquito hablando médicamente? No es mucho, o sea, no es importante desde el punto de vista, digamos, de la salud pública, pero estos casos que usted menciona de la Universidad de Antioquia son famosos en todo el mundo, porque son unas familias que tienen un gen alterado que causa inexorablemente la enfermedad. Entonces, es un grupo que se está investigando con muchísimos recursos, no solamente colombianos, sino de todo el mundo, en proyectos colaborativos con la universidad, porque es un grupo que si nosotros podemos cambiar con alguna medicación el momento de la aparición, la intensidad de la enfermedad, quiere decir que estamos descubriendo algún mecanismo útil para el tratamiento. O sea que es un grupo que no es tan importante numéricamente, pero es enormemente importante para la ciencia, porque quizá nos den claves para comprender mejor la enfermedad y eventualmente para tratarla. Doctor, en cuanto a la prevalencia de género, ¿existe una diferencia entre hombres y mujeres? La enfermedad de Alzheimer es más frecuente en las mujeres, a diferencia de casi todas las otras enfermedades que son más frecuentes en los varones. La enfermedad de Alzheimer tiene una mayor incidencia en las mujeres y no sabemos bien por qué. Él es el doctor Gustavo Seblever, es médico de la Universidad de Buenos Aires, especialista en patología. Además, es el investigador principal de ATNI, que es el estudio de investigación sobre la enfermedad de Alzheimer más importante del mundo. Muchas gracias, doctor Seblever, por estar con nosotros en el fin de semana. Al contrario, muchas gracias a ustedes.